No hay ninguna obligación del gobernador de publicar ninguno de esos decretos y además la contienda sigue, el litigio sigue, porque está admitida la controversia constitucional. Hemos presentado no una, sino muchas controversias legales en contra de todas las arbitrariedades que está cometiendo el Congreso y de todos los despojos que pretende el Congreso hacerle al Poder Ejecutivo. El desafuero de los secretarios, el que el gobernador no pueda salir del Estado. No sé de qué se queja el Congreso, de que el Ejecutivo no le publica, si ya ellos ya convirtieron la Constitución en una herramienta para que el Congreso pueda publicar en la Gaceta pues cualquier decreto. Mientras nosotros tengamos esa controversia abierta, en el momento que se resuelva, se tendrá que caer los procedimientos legislativos incorrectos. Entonces esos procedimientos ni nos quitan el sueño, ni nos perturba para seguir trabajando. Pues sí, pues a lo mejor unos ratitos de tiempo extra de ponerle atención, pero realmente todo eso está suspendido. Necesitamos organismos autónomos, independientes. Para esos efectos se requiere un candidato o candidata que no tenga compromisos partidistas. Todos sabemos que pues, Pedro sí tiene un compadrazgo con Paco Cienfuegos. Entonces, lo único que estamos buscando es una fiscalía autónoma, independiente. Lo primero que sacan los diputados en la mesa es ese punto no se toca, o nos da la fiscalía, o no seguimos. Pues la fiscalía no es de nadie, la fiscalía es de una estructura gubernamental y no tiene dueños. Hoy Código Magenta recibe a Javier Navarro, secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León, y lo hace en una coyuntura política y legal complicada para el Estado, en el contexto de un importante enfrentamiento de poderes entre el gobierno de Samuel García y la mayoría de oposición en el Congreso dominada por el PRI y el PAN. Bienvenido, Javier Navarro, a Código Magenta. Muchas gracias, Rodrigo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en estas bonitas oficinas. Bueno, muchas gracias. Primero, aclarar un comunicado que envía esta semana el Congreso del Estado de Nuevo León, donde ellos aseguran que ya la Suprema Corte pues prácticamente les ha dado la razón y ha obligado al gobernador Samuel García a publicar decretos que el Poder Ejecutivo ha mantenido en stand-by. No, hombre, nada más lejos que de la verdad que ese comunicado del Congreso. No sé quién lo haya hecho, posiblemente alguien que no es abogado, porque la controversia constitucional que ellos refieren ahí en relación a los decretos 340, 341 y un tercer decreto que no me acuerdo ahorita el número, pero fue admitida en la Suprema Corte de Justicia y tenemos nosotros el acuerdo de admisión, el cual puedo compartir con mucho gusto. Y lo que se resolvió ahí, además de la admisión, es en relación a la suspensión que pedimos. Y la suspensión, el ministro instructor consideró que no había motivos para otorgarla. Entonces, lo que hay que hacer, pues lógicamente, es recurrir esa resolución que niega la suspensión y poder obtener el resultado favorable en un recurso, si es que así lo consideran los ministros que vayan a resolver ese recurso. Pero no es cierto, no hay ninguna obligación del gobernador de publicar ninguno de esos decretos y además la contienda sigue, el litigio sigue, porque está admitida la controversia constitucional. Bueno, dicho esto, por favor, secretario, danos un poco del contexto de lo que es esto, porque desde fuera se lee de esta manera. El Congreso, dominado por la oposición del PRI y el PAN, ha emitido ciertas reformas y decretos que el Poder Ejecutivo, liderado por el gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se ha negado a publicar, y eso ha generado una crisis política y ha paralizado al gobierno. Esa es la lectura externa que existe en este momento del conflicto político en Nuevo León. Explícanos, por favor, cuál es el contexto de todo esto. Sí, yo quisiera comentarles que en primer lugar no hay una parálisis del gobierno. El gobierno sigue trabajando en sus proyectos, no ha detenido absolutamente ninguno. El gobernador ha estado abocado, llámese el metro, llámese carreteras, llámese hospitales, llámese rutas de hambre cero. El gobernador ha seguido igual y su equipo seguimos igual, no nos hemos detenido. Estos problemas a los que tú te refieres son extra horas, es decir, nos pueden quitar un ratito en los tiempos libres, pero no nos quitan ni el sueño, ni nos quitan tampoco las ganas de trabajar en los proyectos del gobernador.
Sí hay una situación muy peculiar donde el Congreso del Estado pretende privarle de facultades al Poder Ejecutivo, al gobernador, pero de cosas muy absurdas. Por ejemplo, pretende privarlo de salir del Estado si no hay una autorización en viajes de más de 3 días. Pretende el Congreso poder quitar a un secretario de Estado, a todos los secretarios de Estado o a todo el gabinete si el Congreso así lo quiere. Pretende el Congreso quitarle el fuero a todos los secretarios y ellos sí se reservan el fuero. Es decir, sigue habiendo diferencias, los legisladores se quedan con fuero y todos los secretarios se quedarían sin fuero. Y ese tipo de cosas que son realmente infantiles, son cosas que no tienen una razonabilidad ni una necesidad, son los que han provocado que el gobernador pues, tenga que actuar de manera jurídica para defender la postura del Ejecutivo y no dejarse pues, de estas travesuras, si las podemos calificar de alguna manera, que está haciendo el Congreso. Y que sabemos que hay operadores atrás del Congreso que son los que quieren mantener ese poder. Que lo ha dicho el gobernador Samuel García, que es Francisco Cienfuegos del PRI y Seferino Salgado del PAN. Totalmente. Ellos son los que han estado dominando esta situación en el Congreso y son los que mueven los hilos de los diputados y hacen que esa suma de votos impidan que los acuerdos, como deben de ser en un Congreso, sea a través de negociaciones sobre la mesa, no abajo de la mesa. A ver, hay 2 carriles de esta disputa. Está el carril político, por supuesto, que tiene su propia dinámica, pero está también el carril legal. Y el gobierno del Estado promovió una controversia constitucional. ¿Cuál es el razonamiento detrás de este recurso legal? ¿Qué buscan con eso? Hemos presentado no una, sino muchas controversias legales en contra de todas las arbitrariedades que está cometiendo el Congreso y de todos los despojos que pretende el Congreso hacerle al Poder Ejecutivo. Específicamente, la del tema de las 340 y el 341 son unas reformas constitucionales que son de las que te mencionaba, del desafuero de los secretarios, el que el gobernador no pueda salir del Estado, el que pueda, situaciones como las que te decía, de remover uno o a todo el gabinete por parte del Congreso, pues no nos queda más remedio que litigarlo. Eso se está litigando en la Corte porque hay violaciones al procedimiento legislativo. Al haber violaciones al procedimiento legislativo, esa ley pues nace muerta, ¿verdad? Porque, pues, ¿Qué violaciones hubo en este caso? Pues hubo varias en relación hasta las disposiciones específicas de los tiempos para subirlas como urgentes, hasta su publicación, que el Congreso ordenó su publicación en la Gaceta Oficial. Entonces así lo ponen los transitorios. Entonces no sé de qué se queja el Congreso de que el Ejecutivo no le publica, si ya ellos convirtieron la Constitución en una herramienta para que el Congreso pueda publicar en la Gaceta pues cualquier decreto. Entonces, El gobierno promueve estas controversias, de la cual específicamente la que se hace referencia en el comunicado del Congreso fue aceptada por la Suprema Corte, pero sí hubo una determinación del ministro Arturo Saldívar de decir no otorgamos la suspensión. Y aquí es donde viene la gran diferencia, digamos, de interpretación. Porque desde el Congreso dicen, bueno, es que esto que está diciendo Arturo Saldívar significa que la Corte le está ordenando o le está diciendo a Samuel García que tiene que aprobar los decretos. Y la postura de ustedes es, no, este caso todavía sigue abierto. Es correcto. A ver, es muy fácil de entender. Hay un expediente sobre el fondo, la esencia de la controversia constitucional, del juicio, para que nos entendamos. Hay un expediente donde ahí se va a revisar todos nuestros argumentos y agravios que estamos haciendo valer por las ilicitudes de la conducta del Poder Legislativo. En ese expediente, en ese gran expediente donde están las pruebas y demás, es admitido por el ministro instructor. Y por separado abre un procedimiento que es la suspensión, ¿verdad? Y dice, oye, la suspensión que tú me estás pidiendo no te la doy, por los motivos que piense el ministro. Pero para empezar, esa resolución no es definitiva. Esa resolución es atacable a través de un recurso de reclamación y lo vamos a atacar. Entonces, ¿qué sigue? Sigue el curso del expediente principal.
El ministro deberá abrir una fecha para ofrecer pruebas y alegatos y luego posteriormente para dictar sentencia y poner a consideración de los ministros la resolución que presente, pero antes de eso, mucho antes, nosotros vamos a presentar la próxima semana más tardar nuestro recurso contra la negativa de la suspensión para buscar que sea revocada. Pero independientemente que vayamos sin la suspensión, el procedimiento principal, el juicio principal no se ha acabado. Se va a acabar, como te digo, hasta que el ministro instructor ponga fecha para pruebas y alegatos y haga un proyecto que ponga en manos de los ministros para que lo voten. Ahí se acaba el procedimiento. Ahí podría existir una derrota para el Poder Ejecutivo. No, ahorita no hay ninguna derrota. Ahorita lo único que hay es un pronunciamiento donde dicen la suspensión no te la doy, pero el procedimiento seguirá el tiempo que dure y mientras nosotros tengamos esa controversia abierta, en el momento que se resuelva, se tendrán que caer los procedimientos legislativos incorrectos. Bueno, este caso específico es apenas la punta del iceberg de otros diferendos legales que sostiene el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Por ejemplo, hay un juicio político en tu contra, hay también juicios políticos en contra de otros secretarios. ¿Qué han recibido ustedes de citatorios, de situaciones legales en relación al Congreso? ¿Cómo lo podría resumir estos entramados legales? Pues la verdad de las cosas son piedras de algodón, porque al principio sí hubo la presión de contestar y hacer y presentar los amparos, pero de inmediatamente los tribunales federales a los que acudimos aquí nos dieron las suspensiones y esos procedimientos no van a avanzar más allá antes de que se agoten los juicios de amparo. Entonces esos procedimientos ni nos quitan el sueño, ni nos perturba para seguir trabajando. Por eso te digo que, pues sí, pues a lo mejor unos ratitos de tiempo extra de ponerle atención, pero realmente todo eso está suspendido. Bueno. Y al margen del tema legal, donde sí parece haber un impasse muy serio, es en la parte política. Como secretario de gobierno, ¿a qué está dispuesto el gobierno de Samuel García? Así sentarse a la mesa a negociar con las fuerzas políticas que dominan el Congreso para llegar a un acuerdo, porque esto, si bien tú no lo caracterizas como una parálisis, pues sí ha incidido en varios conflictos en términos de entrega de recursos a alcaldes y en términos de publicación de leyes y decretos. ¿Cómo ponerle fin a este conflicto desde la parte política? Sí, primero nomás te respondo dos cosas. Una, el que no se publiquen los decretos, te digo que ellos ya lo resolvieron porque pusieron que podían publicar en su Gaceta, entonces ellos podrían publicarlo ahí y no habría nada si es que ellos tienen razón. Por la parte de la cuestión de los fondos a los municipios, ahí hay una suspensión y hay unas controversias en la Suprema Corte de Justicia que están pendientes de resolverse también y que eso nos impide el poder suministrar los fondos. Y el gobernador fue muy claro cuando me dijo: oye, Javier, invita a los presidentes municipales, a los tesoreros, a que comparezcan ante la tesorería y busquen acuerdos de cómo se puede, sin violar la suspensión, obtener los recursos para sus obras. Obras que no son más que obras mayores, que no son realmente la operación del día a día. Todos los municipios tienen sus recursos y tienen sus presupuestos debidamente recibidos y generan recursos individuales. Es dinero etiquetado. Es dinero etiquetado para ciertas obras y con ciertos lineamientos que no se han querido cumplir. Entonces, no hay realmente una parálisis en relación a la falta de publicación, porque digo, ellos ya encontraron la panacea de poderlo publicar en su Gaceta, y además nosotros no podemos publicar porque hay ciertas suspensiones que nos impedirían hacerlo, y además hay controversias que están pendientes de resolverse. ¿Pero hay voluntad desde la parte del gobierno del Estado para llegar a una resolución? Totalmente, Rodrigo, totalmente. Yo me he cansado de decirles, vamos a platicar. Hubo una reunión el día 12 de junio, a las 12 horas. Tratamos de llegar a acuerdos, desgraciadamente no. La famosa mesa de diálogo que decía la oposición es que nace muerta porque si el gobernador no se presenta, no venimos a nada, básicamente. Yo creo que se equivocan porque nos juntamos muchísimas veces sin el gobernador, ¿verdad? Y buscando acuerdos en esa mesa. Es decir, una mesa en donde estén la gente que está legitimada, no los
que manejan los hilos de los títeres. O sea, Cienfuegos y Salgado. Sí, sin ellos nos hemos juntado muchísimas veces y hemos buscado acuerdos. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede darle credibilidad ni darle legitimidad a quien no tiene ningún cargo político, a quien no tiene ninguna injerencia o facultad a través de una ley, así de fácil. Entonces, nos sentamos con mucho gusto con los diputados a quien respetamos y a los presidentes de partidos a quien invitamos y vamos a buscar soluciones. Es cuestión de voluntad, Rodrigo, es simplemente voluntad. Si nos quitamos de cosas, de estar buscando pretextos y encontramos el problema específico que nos puede obstaculizar avanzar, en ese momento podemos... El nudo gordiano realmente del diferendo entre el gobernador Samuel García y su partido Movimiento Ciudadano con las fuerzas políticas del PRI y del PAN, pues realmente es quién ocupa la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Ese ha sido el problema esencial de este conflicto y el problema esencial del cual han derivado todos los demás problemas y todas las demás disputas. ¿Cuál es la posición del gobierno del Estado en ese sentido? La posición del gobierno del Estado es que necesitamos organismos autónomos, independientes, y para esos efectos se requiere un candidato o candidata que no tenga compromisos partidistas, que tenga realmente el compromiso y partido que sea la ciudadanía. Pero desde la postura del gobierno estatal, entonces, ¿el actual fiscal Pedro Arce sí tendría compromisos? Pues digo, lo hemos visto de la mano casi con en eventos públicos con Paco Cienfuegos, ¿verdad? Y todos sabemos que pues, Pedro sí tiene un compadrazgo con Paco Cienfuegos. Entonces, lo único que estamos buscando es una fiscalía autónoma, independiente. El gobernador ya lo ha expresado y esa es la voluntad de demostrar, es la forma de demostrar la voluntad de negociar, pero bajo situaciones específicas muy claras. Una fiscalía autónoma independiente con un titular que no tenga carrera política o que no tenga la situación de ser contrincante de manera política en contra del gobierno actual. Lo que ha dicho el gobierno del Estado es, a ver, no queremos necesariamente un fiscal a modo, pero sí queremos un fiscal neutral. Entonces, desde la perspectiva del gobierno del Estado, ¿quién sí califica como un fiscal neutral? Y también, siendo realistas políticamente, que pueda ser aceptado por el otro lado de la mesa. Pues mira, el gobernador ha pronunciado públicamente que pudiera ser el vicefiscal, el investigador de investigaciones previas, Luis Orozco, pero ¿quién es el candidato o la candidata idónea? Es una persona con formación jurídica, que conozca del procedimiento penal, ¿verdad? Y que no tenga nada que ver ni con el gobierno actual ni con los gobiernos anteriores. Es decir, y además de Luis Orozco, ¿hay nombres que se han puesto sobre la mesa? No han salido porque no ha habido oportunidad. Lo primero que sacan los diputados en la mesa es ese punto no se toca o nos da la fiscalía o no seguimos, ¿verdad? Y pues la fiscalía no es de nadie, la fiscalía es de una estructura gubernamental y no tiene dueños, ¿verdad? El gobernador Samuel García ha sido enfático y lo ha dicho de manera explícita que él quiere acabar con la mafia de Cienfuegos y de Salgado. ¿Eso cómo se traduce en términos de operación política de su gobierno? Bueno, se traduce en primero destacar que ellos no tienen ningún cargo público, que no tienen ninguna injerencia en los poderes que conforman el Estado y que de alguna manera operan organismos que no tendrían por qué hacerlo. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, de sacarlos al descubierto. Creo que eso ya todo el mundo lo sabemos, quiénes son, ya los tenemos muy identificados y que ahora lo que hay que hacer es que pues se entienda que estas personas no pueden entrar a las mesas de negociación y si estas personas tienen deudas con la justicia, pues que paguen sus deudas con la justicia, ¿no? Hubo un incidente el jueves de la semana pasada donde elementos de Fuerza Civil arrestan a empleados de una ferretería de la diputada del PRI, Perla Villarreal, y a raíz de eso mucha gente del entorno de la coalición del PRI y el PAN dicen, a ver, esto que sucedió el jueves
es realmente la culminación de meses de lo que ellos describen como un acoso institucional a través de citatorios laborales, medioambientales y fiscales. ¿Qué responde el gobierno a eso? Muy fácil, Rodrigo. 200 carpetas de investigación de la Fiscalía en contra de funcionarios del gobierno. ¿A eso cómo le llamarían? Del Congreso contra el Poder Ejecutivo. Del Congreso, por medio de la Fiscalía, en contra de nosotros. El gobernador, juicio político, yo, juicio político, juicio de procedencia, denuncia penal, y un grupo cercano a la administración del Poder Ejecutivo, todos con carpetas, 200. Y ninguna de las carpetas que hemos presentado nosotros para poder traer a la justicia a gente corrupta que se llevó dinero de la administración anterior, ninguna ha progresado, porque les faltan pruebas, ¿verdad? Porque no pueden investigar, nosotros se las tenemos que dar. Pero no se trata en las del Congreso, en la Fiscalía, porque las pruebas aparecen solas o sin pruebas. Entonces, no, realmente da risa, ¿verdad? Lo que se ve desde un punto de vista externo es realmente cada grupo y cada poder tiene sus posiciones muy establecidas, pero como secretario de gobierno, como el encargado de la gobernabilidad de este estado, ¿qué pasos sí podría dar de buena voluntad el gobierno de Samuel García ahora? Bueno, repito, el primer paso se trató de dar el 12 de junio con una mesa en la cual pues, lo primero que hicieron es salir y decir que no había acuerdos. Cuando quedamos en la mesa de poder plantear una segunda fecha y llegamos al acuerdo, como dicen, de que no había acuerdo, pero sí marcamos los lineamientos de cómo debían ser esas mesas. Había testigos sociales, es decir, la gran importancia que hubiera testigos sociales era un avance, porque anteriormente ni siquiera eso existía. Y eso nos permite que la gente sepa cómo se llevó a cabo esas discusiones y que no inventemos cosas. Bueno, pues, ahí están los testigos sociales. ¿Ya hay un mecanismo para que se vuelvan a sentar otra vez? En el momento que ellos digan, nos volvemos a sentar, siempre y cuando pretendan avanzar, porque el requisito que ellos ponen es la Fiscalía. Si no se les da la Fiscalía, te digo que ellos sienten que son los dueños de la Fiscalía, no hay avance en las negociaciones. La Fiscalía no tiene dueño, Rodrigo, es una institución del Estado. Javier Navarro, para cerrar, un mensaje para los nuevoleonenses que siguen de cerca estos dimes y diretes políticos. Sí, con mucho gusto, Rodrigo. Pues primero saludarlos, decirles que las cosas van bien, no hay parálisis en el gobierno, las obras continúan. Nos incomoda, igual que a ustedes, estar inmersos en un capítulo donde nos tenemos que defender del ataque de parte del Congreso, que está acostumbrado a hacerlo durante varios años, casi 12 años, han estado en el poder bajo esa situación del binomio que existe PAN y PRI, donde por el número de votos doblegan al Ejecutivo. Nosotros queremos cambiar las cosas, queremos que las cosas sean como deben de ser, como establece la Constitución, en beneficio de ustedes, los ciudadanos. Javier Navarro, secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León, muchas gracias por estar en Código Magenta. Al contrario, muchísimas gracias a ti.